Muchas gracias, señor presidente. Señor Burgos, bienvenido de nuevo a esta comisión, que es la suya, en las dos situaciones procesales en las que se puede uno ubicar, tras la mesa y el otro lado de la mesa, delante de la mesa. Señor presidente, la verdad que cuando le planteaba la cuestión anterior, una cuestión pretendidamente de orden, nos preocupa lo simbólico de ciertas formas de ordenación de los debates, donde parece que se intenta proyectar una imagen de bipartidismo, que yo sé que muchos desean, pero que no se corresponde con la realidad política del Estado. Aquí no existen republicanos y demócratas, aquí hay muchos partidos. Lo que pasa es que, bueno, el bipartidismo en el ámbito de lo simbólico va avanzando. Ya parece que también dos partidos o los partidos mayoritarios van a resolver o pretender resolver el problema vinculado a la dación en pago. Veremos a ver si lo consiguen. Y también este tipo de ordenar los debates parece que también simbólicamente somete a los demás a la condición casi de comparsas relevantes, me imagino en algunos casos, pero comparsas. Hay un momento histórico siempre en donde el bipartidismo quiebra, evidentemente, por interés de los partidos mayoritarios. Es cuando necesitan los votos de algún otro partido para la investidura. Pero en el resto del tiempo, señor presidente, vemos que se avanza preocupantemente hacia una posición de esas características. Bien, dicho lo cual, señor presidente, vamos a entrar en lo que aquí nos concierne, que son cosas relevantes y que, como el señor Cuadra decía perfectamente, hay una cuestión que ya se aproxima más al suspense de una película de Hitchcock que a la actividad parlamentaria, propiamente dicha. ¿Qué va a suceder con la revalorización de las pensiones, señor de Burgos? Porque por más que se inquiere y se pregunte por múltiples formas, utilizando perífrasis de toda naturaleza, eufemismos y preguntas directas a los distintos portavoces de su gobierno, nadie todavía sabe lo que va a ocurrir con la revalorización de las pensiones. No las revalorizaciones de las pensiones, no las que ustedes han anunciado y presupuestado en los presupuestos que ahora se están debatiendo, sino a la que están obligados mediante un acto que no es disponible para el Gobierno, es un acto reglado, es un acto que está previsto en la ley, en el Real Decreto Legislativo 1/1994 y que obliga a la revalorización automática de las pensiones utilizando como criterio de referencia la evolución del índice de precios al consumo. Yo no tendría por qué hacerle esta pregunta si no se suscitaran tan enigmáticas respuestas por parte de sus portavoces, de los portavoces de su gobierno cuando se pregunta por esto. Ustedes tendrían que hacer lo que la ley mandata. Lo que pasa es que no sabemos si van a hacer lo que la ley mandata. Vamos, tenemos muchas dudas, entre otras cosas, porque lo que la ley mandata exige la consignación de más de 2.500 millones de euros de presupuestos que no están en los presupuestos. Con lo cual ocurre lo mismo que las preguntas en las películas de Hitchcock, a las que antes nos referíamos. Son películas de suspense, pero de suspense previsible. Es decir, sabemos ya que no va a haber con toda probabilidad una revalorización de las pensiones ajustada al incremento del índice de precios al consumo, con lo cual el 1% de incremento de las pensiones nominal que ustedes van a utilizar se va a transformar de facto en una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas de 2,5 puntos. Si no es así, por favor, usted que es una persona fenotípicamente propensa a la claridad en la exposición de sus ideas, díganos que no es así. Pero, por favor, no nos vuelva a responder con evasivas, con pronunciamientos vagos, con pronunciamientos a veces erráticos, difíciles de comprender, porque estamos jugando con los derechos. Y cuando digo derechos lo hago en el sentido más etimológico del término, derechos reconocidos, positivos reconocidos por el ordenamiento jurídico de 9 millones de pensionistas. Bien, dicha esta cuestión previa, lo que usted plantea es interesante y nosotros lo vamos a tomar muy en consideración. Y además sus reflexiones nos parecen, en algunos casos, si me permite el halago, lúcidas y congruentes con lo que está pasando en el ámbito de las pensiones. Porque, claro, aquí no podemos realizar, o mi grupo nos propone realizar, reflexiones demagógicas sobre algo tan importante como esto. Sobre el futuro de las pensiones, iba a decir nuestras, aunque parece que es un tanto egoísta o patrimonialista utilizar esta expresión, pero también las de nuestros hijos y las de nuestros nietos. Mire, aquí hay varios problemas y estas reformas no serán las únicas que ustedes van a cometer en esta legislatura.
porque ni siquiera esto afecta al tronco de los problemas que afectan a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, sino aspectos parciales, incluso colaterales, aunque su dimensión cuantitativa es importante. En primer lugar, hay un primer problema sobre el cual me gustaría que usted me haga una referencia, aunque sea rápida, un noviter dicta, en relación a qué va a ocurrir con el acceso masivo en el año 2020 a las pensiones, al sistema de pensiones de la generación llamada del baby boom. Es decir, las personas que nacieron entre los años 1957 y 1977, que cuenta con edades ahora entre 34 y 54 años, en estas fechas, entre estos 2 años de referencia, el baby boom que le he comentado, nacieron 14 millones de niños, 14 millones de niños que son 20 millones más que los que nacieron en los 20 años posteriores y 15 millones menos, más también que los que nacieron en los 10 años anteriores. Bien, en el año 2020, este grueso volumen de población ahora activa o inactiva, muchos están desempleados, ingresarán en el sistema público de pensiones. Y esto incrementará, y me gustaría que en las previsiones actuariales de su ministerio se tenga en consideración que esto va a agravar, y va a agravar de forma cuantitativa y cualitativamente preocupante en el año 2020, exactamente a partir del año 2020, la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Pero claro, es que nos encontramos con otros problemas a los que usted se ha referido de forma también un tanto tangencial y que son relevantes, que son las evoluciones de todos los inputs o de todos los ítems que sirven para sostener un sistema de pensiones de reparto, salvo que ustedes estén pensando, como se ha especulado en algunas revistas, en algunos medios de comunicación, en algunas revistas especializadas, en transformar el sistema de reparto en un sistema mixto, como el inglés, basado en 3 pilares. Uno público, pues solo público, otro mixto, pues público-privado, y otro privado complementario libre. Yo no sé si están pensando en algo así, pero ya hay especulaciones que comentan que ustedes pretenden normativamente transformar y transfigurar el sistema de pensiones en algo parecido a esto que le estoy comentando, cuya referencia más próxima sería el sistema inglés de pensiones. Espero que no sea o que no forme parte de la voluntad del Gobierno que usted en este momento representa pasar. Pero mire, vamos a ver, aquí hay varios elementos. Usted ha hablado de la tasa de actividad, que es un primer elemento que tenemos que considerar. Y ha comentado que la tasa de actividad es de las más bajas en el Estado español de la OCDE, y es verdad, el 54%. Una tasa de actividad muy baja, pero decreciente, porque usted ya estima un crecimiento de la baja o un incremento de la tasa de actividad nada menos que para el año 2056. Yo no sé dónde vamos a estar los que estamos aquí en el año 2056. Muy pocos vamos a estar aquí con toda probabilidad, pero que la tasa de actividad haya que esperar hasta el año 2056 para que se incremente hasta el 83%, en donde ya estaríamos en parámetros suficientes para que desde la perspectiva de la crecimiento y evolución del empleo se pueda crear empleo suficiente para sostener el sistema de pensiones, es diferir mucho en el tiempo el problema. Yo quiero saber a corto plazo. El a corto plazo nos provee desde la perspectiva de la creación de empleo, y los empleados son los que financian en exclusiva el sistema, o prácticamente en exclusiva, en este momento llegan, según la encuesta de la EPA, a 6 millones de personas o de ciudadanos. 6 millones si eludimos o excluimos de la EPA las manipulaciones estadísticas consistentes, por ejemplo, en considerar empleado al que trabaja 5 horas a la semana y otras manipulaciones estadísticas de este tenor. Pero también el empleo registrado o el paro registrado ha crecido espectacularmente en los últimos datos que usted y la Secretaria de Estado de Empleo comentaron el otro día. La evolución del empleo es negativa. Dice el presidente del Gobierno que se empezará a crecer en el año 2014. Dice el Fondo Monetario Internacional que que la economía española empezará a crecer en porcentajes suficientes para crear empleo en el año 2017. Yo no sé con qué dato quedarme, si con el del presidente del Gobierno español o con los datos y el informe del FMI que usted conoce como yo perfectamente. Pero en todo caso, ambos datos son preocupantes. Esperar que haya un porcentaje de crecimiento por lo menos del 2% en términos nominales de PIB, que es el porcentaje que posibilita no ya evitar la destrucción de empleo, que no sería suficiente para sostener el sistema de pensiones, sino crecer, que el crecimiento del empleo es mucho esperar. Pero mira, hay otro dato que me preocupa más todavía, que es la evolución demográfica, a la que usted también se ha referido contingentemente. Mire, en el año 1991, señor Burgos, había
personas, y me estoy refiriendo a las personas de más de 65 años, en el Estado español 5.360.000. En el año 2049, ya que estamos hablando con prospecciones tan amplias como las que usted ha realizado, van a existir o vamos a convivir en el Estado español, o van a convivir los que sobrevivan a esta fecha. Debe ir terminando, señor Olavarría. En el año 15.035.000, el triple. No solo eso, hay otro dato más preocupante. En el año 1991, el número de ciudadanos mayores de 65 a 79 años era de 4.222.000. En el 2094 se triplica también la cifra. Y más de 80 años, que había en el año 1991 1.150.000, también se multiplica por 3 la cifra. 5 millones en el 2049, 644.000. Si el desempleo no crece, la población envejece y la población además disminuye, debido a los flujos migratorios que ya han sido este año por primera vez negativos en el Estado español, se ha perdido en el ámbito de los flujos migratorios 50.000 ciudadanos. Nada de lo que se está haciendo en este momento o nada de lo que sirve para consolidar un sistema de seguridad social y su sostenibilidad financiera es útil, señor secretario de Estado. En cuanto a las 3 propuestas que usted ha hecho, nos parece pertinente la adecuación de las edades de prejubilación a las nuevas edades previstas en la reforma del 2011, que es la primera propuesta, la primera formulación que usted ha hecho. Lo que pasa es que le recuerdo lo que le ha recordado la señora Fernández Dávila. Ustedes votaron, como nosotros, en contra de esta propuesta. Aquí el acto propio pertinente hubiese sido decir vamos a recuperar la edad de 65 años y eso no nos obligaría a retrasar las edades de prejubilación. Vamos a ser consecuentes con nuestros propios actos. Pero bueno, si no somos consecuentes con nuestros propios actos y yo entiendo que las dificultades económicas que ustedes están soportando no son las de entonces, no vamos a hacerlo. En cuanto a las prejubilaciones, acabo en 10 segundos, como le ha dicho mintiendo también descaradamente la señora López y Chamosa. En 10 segundos acabo, señor presidente. La segunda propuesta, la segunda propuesta que usted ha realizado, señor secretario de Estado, es la jubilación parcial y el contrato de relevo. Mire, aquí yo soy particularmente beligerante, más que usted. Más que lo que usted consigna en su documento. Yo haría desaparecer el contrato de relevo del ordenamiento jurídico. Si usted tiene el coraje de que algo que constituye en este momento un fraude casi colectivo, porque el relevado no va a trabajar, el relevista no obtiene la formación al revés, el relevista no va a trabajar, el relevado no obtiene la formación que debe proporcionar el relevista, y no se producen, no se aplican coeficientes reductores. Estamos haciendo cargar 2.500 millones de euros todos los años sobre la seguridad social gratuitamente. Y esto es un fraude colectivo con el que se debe acabar mediante la desaparición sencillamente de la figura y su exclusión del ordenamiento jurídico del todo, no con coeficientes reductores, ni subcoeficientes reductores, ni con el aplazamiento, ni con el incremento al 50% de las horas trabajadas por el relevista, porque usted sabe que los empresarios le van a pedir al relevista que ni aparezca por la empresa, por favor. Y usted sabe que eso está en la naturaleza de las cosas del contrato parcial y del contrato de relevo. Y ya por último, le contrato y vinculo, y con esto acabo, señor presidente, le hago también una rememoración de actos propios en cuanto a los coeficientes reductores. Yo le recuerdo que usted votó y argumentó, de la misma manera que lo hice yo, en relación a una proposición no de ley que presentó mi grupo parlamentario, pidiendo la desaparición de los coeficientes reductores para aquellos trabajadores que contra su voluntad fueran expulsados del mercado de trabajo a través de expedientes de regulación de empleo, suscritos por sindicatos y empresarios a los que no les habían conferido ninguna legitimación para actuar o para disponer de su propio puesto de trabajo, y habían cotizado 35 años, es lo que usted y yo consensuamos y argumentamos. ¿Por qué? Porque consideramos lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque usted luego se ha convertido en una especie de... Debe ir terminando. Ya está, señor. Ya está. Ya no cree, ahora es un negacionista de lo que dice la jurisprudencia, que el derecho a una cantidad determinada de pensión es una específica manifestación del derecho de propiedad privada que prevé el artículo 33 de la Constitución. Si a estas personas se les expulsa el derecho de trabajo con coeficientes reductores y sin su voluntad, y esto lo hemos debatido muchas veces y usted siempre ha estado de acuerdo conmigo, se les está expropiando sin causa de interés público, invocada por la Administración, sin una indemnización, y mediante una expoliación manifiestamente injusta, el derecho a la pensión que han consolidado con carreras de seguro de más de 40 años en muchas ocasiones. Yo, en relación al contrato, a los coeficientes reductores de las prejubilaciones, les recuerdo
en lo que usted antes creía. Ya no sé si sigue creyendo las mismas cosas. Y con esto, señor presidente, y agradeciendo su amabilidad, doy por terminada por ahora mi... Gracias, señor presidente. Señor Burgos, mire, le sorprende a usted que se le invoque aquí la práctica de lo que se denomina prueba diabólica en derecho, es decir, demostrar que no van a aplicar la ley. Le voy a decir por qué lo estamos haciendo. Mire, cuando ustedes anunciaron, con un gran trompeteo mediático, por cierto, y accidentalmente antes de las elecciones vascas y gallegas, que se van a incrementar las pensiones un 1%, en 16 ocasiones, las conté exactamente en debates presupuestarios, más las de hoy, se les preguntó si además iban a, ya que se anunciaba con tanta prosopopeya y con tanta dimensión mediática esa medida, si además iban a cumplir con el requerimiento consignado por la Ley General de la Seguridad Social en relación a la revalorización automática con cargo al IPC. Le voy a decir cuántas veces de las 16 preguntas hubo una contestación inteligible o clara. Ninguna. Es más, es que tampoco lo ha hecho usted hoy. Sencillamente ha recurrido a decir que por qué no me inquieren ustedes a afirmar que voy a cumplir la ley. Pero es que no ha dicho si la va a cumplir o lo va a incumplir. Luego, nosotros seguimos también manteniendo ciertas reservas mentales sobre la posibilidad de que ustedes la vayan a querer cumplir o poder cumplir, porque yo creo que es un problema en este momento de disponibilidades presupuestarias del Tesoro. Y dicho esto, y yo acabo, señor presidente, decirle, mire, no he podido, por falta de tiempo, comentarle antes, y estoy de acuerdo con usted en una de sus afirmaciones, en uno de sus asertos. La prejubilación y la aplicación de coeficientes reductores a la prejubilación no afecta al empleo, ni crea desempleo, ni destruye empleo. Pero sí va a taponar las posibilidades de acceso al empleo este híbrido que ustedes nos han propuesto de compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación y un trabajo remunerado. Primero, porque contradice la ley. En segundo lugar, porque pervierte el propio concepto de pensión de jubilación o de jubilación, que consiste en el cese de actividad. Y, en tercer lugar, porque tapona el acceso de los más jóvenes, sobre todo, al mercado de trabajo. Y usted no está en condiciones de decirme que esto no es verdad. En desacuerdo con el señor Coscubiela en relación a lo anterior, como usted ha manifestado, siempre ha habido más de un 50% de prejubilaciones que no han alterado la estructura del mercado de trabajo. Tiene que terminar, señor Olavarría. Pero esto sí. Este híbrido de pensión de jubilación compatible con un trabajo remunerado, esto tapona toda posibilidad de acceso, sobre todo de los más jóvenes, al mercado de trabajo. Gracias, señor presidente.